Bueno, vamos a comenzar entonces. Primero los voy a saludar a todos, ¿sí? Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Ana Laura Fernández, soy geóloga, soy secretaria de Extensión del Departamento de Geología, y la intención es hoy comenzar un ciclo de charlas que si tenemos un buen número de propuestas, que ya hay unas cuantas y muy interesantes, vamos a continuarlos hasta el mes de agosto, ¿sí? La idea es presentar todas las semanas alguna línea de investigación, trabajo, o simplemente alguna temática desarrollada con el ámbito profesional de los geólogos, ¿sí? Que tenemos una variedad súper rica e interesante dentro del Departamento de Geología. La intención de hoy es compartir el trabajo que realiza la doctora Silvina Marfil. Hoy nos va a presentar parte de su labor, ¿sí? Va a hablar sobre la influencia de la composición de los minerales y las rocas en la durabilidad del hormigón, ¿sí? Y bueno, la intención es que ella nos pueda comentar de qué se trata esta temática, y luego de que la doctora nos comparta su tema, vamos a dar un pequeño espacio para poder intercambiar algunas preguntas y algunos comentarios, ¿sí? Para darle el espacio a ella, que esté tranquila y pueda contarnos sobre su trabajo, ¿sí? Así que hola, Silvina, ¿estás por ahí? Vamos a darte lo que hay. Bárbaro. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, ahí se escucha perfecto. Bueno. Gracias por ser la primera, ¿sí? Vamos a ver cómo sale. Vale, bárbaro, vamos. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es una experiencia nueva. He dado charlas, pero la primera vez que no veo al público, así que bueno, los saludo a los que están del otro lado. Un poquito me presentó Ana, pero yo soy docente en el Departamento de Geología de la Universidad del Sur, y también soy investigadora en la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires. Un poco la idea de la charla era contarles algo diferente a lo que hacemos habitualmente los geólogos cuando estudiamos los minerales y las rocas. En general los estudios que se hacen habitualmente están vinculados para la clasificación de las rocas, determinar ambientes de formación, origen, estabilidad de los minerales, y un poco es contarles qué pasa cuando ponemos estos materiales como agregados dentro del hormigón. Yo puse la influencia en la durabilidad de los minerales y rocas porque el tema de la durabilidad del hormigón es un tema muy abarcativo, que abarca muchísimos aspectos, muchos de los cuales son incumbencia de los ingenieros. Por supuesto no voy a hablar de eso, simplemente me voy a abocar y lo voy a acotar, digamos, a la parte de los agregados. Porque el hormigón, además de los agregados, todos sabemos, no puedo pasar empezamos bien. A ver. No puedo pasar la diapositiva. A ver. Okay. Tengo ayuda acá, a ver si podemos. Ahí está. Menos mal que tengo asistencia técnica. Todos sabemos lo que es el hormigón, pero vale la pena repasar. El hormigón está constituido por cemento, agua y agregados. Y dentro de los agregados, que ahí viene la parte donde tenemos incumbencia a los geólogos, tenemos agregados gruesos y agregados finos. Tanto los gruesos como los finos pueden ser de origen natural. En el caso de los agregados de origen natural tenemos grava o canto rodado en los gruesos y arena de diferente origen, fluvial, marino, eólico. Y los agregados de trituración, que conocido el agregado grueso en el mercado como piedra partida, que en general son de composición monolitológica. En general en las canteras se explota un solo tipo de roca. A veces pueden ser polilitológicos. En la provincia de Córdoba, por ejemplo, se suelen mezclar, digamos, agregados de diferente composición o diferentes tipos de roca, mejor dicho. Y los agregados finos de trituración, lo mismo, provienen en general en la misma cantera. El pasante 4 se vende o se explota, digamos, como agregado fino. La composición de los agregados naturales es mucho más compleja y más compleja para estudiar, porque en general son de composición, son polimícticos, tienen composición variable, y bueno, y el estudio es un poco más complejo. Lo que yo quiero hacer énfasis en esta charla es la influencia de la composición, o qué es lo que tenemos que tener en cuenta
a la hora de decir si un material sirve o no sirve para utilizarlo en hormigón. Tengamos en cuenta que los geólogos estamos acostumbrados siempre, cuando hablamos de estabilidad de los minerales, estamos acostumbrados a hablar del rango de pH que existe en la naturaleza, pero el hormigón tiene un pH mayor de 12, por lo cual muchos minerales o materiales que son estables en condiciones normales en la naturaleza, en el hormigón pueden ser estables, pueden ser metaestables y pueden producir reacciones deleterias. Les voy a hacer un poquito de historia breve para no aburrirlos mucho, sobre una patología que es de la que voy a hablar en particular, que es la reacción álcali-agregado. El precursor en definir o en estudiar esta reacción fue Stanton, en Estados Unidos, particularmente en California, y digo que hay un antes y un después de Stanton porque hasta 1940 se creía que el agregado en el hormigón se comportaba como un inerte, y poner cualquier tipo de roca era lo mismo. Él encontró estructuras en California que habían sufrido deterioro, y lo atribuyó a una reacción que él llamó reacción álcali-agregado. ¿Por qué la llamó así? Porque es una reacción que se produce entre materiales que son potencialmente reactivos en estas condiciones que les decía en el hormigón, con los álcalis que se encuentran en la solución de poro del hormigón. El tipo de patrón de fisuras, bueno, acá hay un ejemplo, es una fisura que en la literatura se conoce como fisuramiento en forma de mapa, que se produce a partir de un punto en 3 direcciones, más o menos a 120 grados, y en general se producen exudados o geles de composición que después en un ratito se las voy a contar un poco más en detalle. Según cuál es el agregado, cuál es la composición del material que está dentro del agregado, podemos subdividir y hablar de 2 tipos de reacciones. La reacción álcali-sílice, que es la más común, que la tenemos en Argentina y la tenemos acá en nuestra región del sur de la provincia de Buenos Aires, que es de la que voy a hablar en la charla, y hay otra reacción que se las voy a comentar en forma muy breve, que es la reacción álcali-carbonato, que se produce, por supuesto, en rocas carbonáticas, particularmente en dolomías. La historia breve está a partir de 1940, como les digo, es la línea de tiempo que marca un antes y un después, donde Stanton descubre esta reacción. Lo que se hizo fue reevaluar o reestudiar estructuras que habían sufrido deterioro y no se sabía por qué, y encontraron que muchas de ellas la causa era este problema o esta patología de la reacción álcali-agregado. Bueno, ahora les explico un poquito el mecanismo. Esto fue en 1940 en Estados Unidos. A partir de ahí se empezó hoy día en todo el mundo, absolutamente todos los países del mundo tienen este problema. A partir de ahí en Estados Unidos comenzaron a hacerse normas para estandarizar, como para evaluar la calidad de los agregados, que son las normas ASTM. Y en Argentina el problema se descubrió no mucho tiempo después. El primer caso fue en la Ruta Nacional 188 cerca de Pergamino, donde todavía en Argentina no había investigadores que trabajaran en el tema y vinieron especialistas de Estados Unidos a estudiarla. Pero al poco tiempo en el LEMIT, acá en la región todos lo conocemos, no sé si hay alguien de otra provincia, el LEMIT es un instituto muy conocido, que es un instituto de la SIC, que comenzó a estudiar el tema en un camino muy cerquita de La Plata, en el camino al balneario Punta Lara, y a partir de ahí se crea una comisión en la década del 60, que se llamó justamente Comisión para el Estudio de la Reacción Álcali-Sílice, donde participaban principalmente ingenieros, pero ya ahí había un geólogo. En ese momento, la mayoría de estos estudios estaban a cargo de ingenieros. Los geólogos empezamos a meternos de a poquito, y bueno, ahora hacemos un trabajo, digamos, interdisciplinario, por eso digo, yo voy a hablar del enfoque de la parte de lo que hacemos los geólogos, y les voy a contar un poco la parte de lo que hacen los ingenieros. Bueno, y a partir de ahí, de la década del 60, IRAM normaliza o estandariza para los estudios, para evaluar los materiales para uso como agregado en hormigón, y se basa principalmente, las normas IRAM prácticamente están basadas en las normas ASTM. Después tenemos, bueno, el reglamento CIRSOC, que tiene
el proyecto SILSOC de 2005, que bueno, está continuamente en evaluación. Estas normas, yo les puse aquí que comienzan en el 66, pero las normas están permanentemente actualizándose en función de los avances científicos y las experiencias de campo, y bueno, de esta temática, las últimas actualizaciones de IRAM son de los últimos años, creo que es 2016. Bueno, entonces nos preguntamos si esta reacción se conoce desde 1940, estamos en el siglo XXI, ¿por qué seguimos teniendo problemas? Porque hoy día se siguen rompiendo o se siguen deteriorando estructuras de hormigón por este problema. Bueno, podemos decir que una es la escasez de agregados. Cuando les hablaba de la composición del hormigón, los agregados constituyen el mayor volumen por ciento, el mayor porcentaje, digamos, dentro del resto de cemento y agua, el porcentaje en volumen es mucho menor. Aproximadamente, el dato no es del 2020, pero un dato reciente es que aproximadamente se consumen 11 billones de toneladas por año de agregados en todo el mundo, porque, bueno, el hormigón es el principal material que se utiliza en la construcción. Entonces, bueno, otro tema también son los costos, ¿no? Porque a veces uno tiene que utilizar lo que tiene cerca, y los costos de conseguir un material de mejor calidad a veces hacen inviable la obra. A veces también el problema son la falta de controles, no en todos los países existe conciencia del control de la calidad. Acá en Argentina, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, antes de hacer una obra, se hace la evaluación y el estudio de la calidad del agregado. Después encontramos también el tema de las estructuras antiguas. Tenemos estructuras con deterioros producidos. Cuando hablamos de deterioro, hablamos de deterioro durante la vida útil de la estructura, es decir, lo que hace esta reacción es producir daños en forma lenta o rápida según el tipo de agregado, ahora se los voy a explicar, que produce un deterioro durante la vida en servicio. Bueno, esto un poquito les comenté, hay diferentes criterios dentro de hay normas, cada país tiene su norma y algunas utilizadas por varios países. Europa usa RILEM, Estados Unidos usa la STM, Canadá tiene sus normas, nosotros tenemos la CIRAM, y a veces hay diferencias de criterios. En algunos países, además de los ensayos de laboratorio, lo que tienen en cuenta es cuál es el comportamiento o la performance del agregado en obras en servicio. Bueno, como les decía hoy también, las normas se van modificando y van cambiando en función del avance del conocimiento en el tema. Bueno, como les dije al principio, entonces, dentro de la reacción álcali-agregado, está la reacción álcali-sílice, de la cual vamos a hablar en detalle. Esta reacción se produce entre la sílice lábil, que tienen o la sílice metaestable, que contienen los materiales de los agregados, finos y gruesos, con los álcalis, que les decía, de la solución de poro del hormigón. Siempre que haya un agregado con sílice metaestable, ¿va a haber reacción? No. Para que haya reacción, tienen que converger tres variables. Estas tres variables son sílice metaestable, álcalis suficiente y humedad. Se considera una humedad relativa superior al 80%, es decir, no es lo mismo una estructura que va, por ejemplo, una columna de un edificio en un tercer piso, que un pavimento, que un puente que va a estar en contacto permanente, digamos, la estructura con el agua. Vamos un poco a la parte más geológica, entonces. ¿Qué materiales son los que reaccionan? Bueno, les decía hoy que hay algunos que reaccionan muy rápidamente ni bien se finalizó la obra, y hay otros que son de reacción más lenta. A veces el proceso puede aparecer a los 5 o a los 10 años de finalizada la estructura. Los agregados de reacción rápida son los que tienen sílice metaestable. Estos pueden ser variedades de sílice amorfa o criptocristalina, llamemos ópalo, tridimita, cristobalita, calcedonia, y vidrio volcánico. El vidrio volcánico es metaestable en cualquier condición, en el hormigón es metaestable mucho más rápidamente.
donde va a aparecer en rocas volcánicas, obviamente, con pastas vítreas, y también en las arenas que tenemos acá en la zona, como partículas como trizas de vitrio. Y los agregados de reacción lenta están vinculados, obviamente, también con la sílice, pero en este caso la sílice la aporta el cuarzo sabemos que es estable, pero en rocas metamórficas, cuando el cuarzo microcristalino es metaestable, según las normas también varía a qué se considera microcristalino. En Argentina se considera microcristalino menor de 62 micrones. También se dice, lo dice la bibliografía y la estandarización, que hay una relación entre el grado de deformación con la reactividad relacionado con el ángulo de extinción ondulante. Yo les puse acá este gráfico que indica la estabilidad de la sílice. Nosotros sabemos, los geólogos, que la sílice tiene muy poca movilidad o movilidad casi nula en el rango de pH de la naturaleza. Pero como les decía hoy, el pH en el hormigón es 12 o más, entonces la curva, aquí tenemos la solubilidad que es prácticamente nula, y a partir de 12 la curva se hace exponencial. Con esto entonces, se los voy a mostrar en un esquemita. Si nosotros tenemos un agregado que está constituido por sílice ordenada, no pasa nada, va a ser estable, pero si tenemos sílice desordenada, esta sílice reacciona con los hidróxidos alcalinos de la solución de poro del hormigón, moviliza el calcio, forma silicatos alcalinos hidratados, y lo que forma alrededor es una membrana semipermeable rica en calcio que expande, y esto es lo que fractura. Lo que se forma, otra característica que tiene esta reacción, que como producto se forman silicatos, obviamente, tenemos sílice y álcali, silicatos alcalinos, de composición variable, y en función, bueno, eso sería un tema para otra charla, se los voy a mostrar muy rápidamente los productos de reacción, pero un poco la idea era hablar respecto de los agregados, pero la composición de los productos también hablan un poco de la madurez o del estado de avance de la evolución de la reacción. De la reacción álcali-carbonato les digo dos palabras nada más. El mecanismo es diferente, como les decía hoy, se dan en rocas dolomíticas. Esta es una foto en el microscopio de una dolomía, de la provincia de Río Negro, y lo que se produce aquí en el borde que vemos es un proceso de dolomitización. Esta reacción está asociada a una reacción de dedolomitización. Bueno, les puse acá la reacción para que lo vean, y el mecanismo, digamos, es diferente. Acá no tenemos un producto, y esta reacción se descubrió un poco más tarde, a fines de la década del 50 en Canadá, y está acotada a algunos países del mundo. Canadá y China son los principales, y las mayores experiencias se han hecho ahí. En Argentina tenemos rocas, una roca hemos estudiado potencialmente reactiva, tenemos una tesis de doctor en ingeniería que se defendió el año pasado en nuestra universidad, donde el tesista propone un mecanismo de expansión que está vinculado a un proceso osmótico. Eso se los comento así para que vean para que sepan que existe, pero me voy a digamos, a detener en la reacción alcali-sílice. Bueno, ¿qué podemos hacer para saber, o qué tenemos que tener en cuenta a la hora de decir si el agregado sirve o no sirve? Bueno, como les comentaba, existen ensayos normalizados o estandarizados. En Argentina están las normas CIRAM, que hay métodos físicos, químicos y petrográficos. Les comento en dos palabras los físicos, que hacen los ingenieros, no los hacemos nosotros. ¿Qué es lo que pretenden o a qué apuntan este tipo de métodos? Lo que apuntan es hacer en laboratorio un mortero o un hormigón en condiciones mucho más agresivas para ver si la reacción se produce en tiempos más cortos. Hace muchos años, cuando yo era becaria, muchísimos años, el método que se utilizaba se llamaba el método de la barra de mortero. Se hacía una barra de mortero, se trituraba un agregado, se hacía una barrita, del estilo de las que está acá en el dibujo, y se curaba a temperatura 38 grados,
durante 6 meses. Y se medía la expansión. Había un valor límite y se decía si expande más de tanto es reactivo, si no expande no es reactivo. Lo que pasaba con ese método era que había que esperar 6 meses y decían que para que fuera confiable había que esperar 1 año. Nadie puede esperar 6 meses o 1 año para empezar una obra para saber si el agregado sirve o no sirve. Entonces, con el tiempo, lo que se hicieron fue métodos acelerados. Hoy, uno de los métodos que se utiliza es el método acelerado de la barra de mortero, que es similar al que les mencionaba, nada más que lo que se hace con las barras, se sumergen en soluciones de hidróxido de sodio, uno normal, a 80 grados, y con esto se logró acelerar el tiempo de 6 meses a 14 días. Obviamente las condiciones son tan agresivas que todo reacciona, o casi todo reacciona, entonces muchas veces se producen falsos positivos. Entonces lo que está aceptado hoy es que, bueno, si no da reactivo con este método, seguramente el agregado sirve. Si da reactivo, podría haber un falso positivo, el método que define es el del prisma de hormigón. La diferencia de este método es que acá no a diferencia del otro que es un mortero, se hace un hormigón. Si lo que se quiere evaluar es el agregado grueso, se utiliza un agregado fino inerte, y si lo que se quiere evaluar es el agregado fino, se utiliza un agregado grueso inerte. Este ensayo lleva 1 año, a 38 grados, lo mismo, es lentísimo. Para acelerar los tiempos también se creó el ensayo acelerado del prisma. Yo les puse acá las normas, por si a alguno le interesa y la quiere ver o consultar. La norma IRAN 1700, el ensayo acelerado lo lleva a 13 semanas. Y hay variaciones, la expansión, acá los límites, no los dije, pero es 0,1% el límite de expansión en la barra de mortero a 16 días, y en el prisma el límite es 0,04%. En Argentina, para los agregados de reacción lenta, corrieron ese límite a 0,08, pero bueno, RILEM y algunas ASTM sigue manteniendo ese límite de 0,04. Bueno, esto se los comento rápidamente, son los ensayos que hacen los ingenieros. Existen métodos químicos que están prácticamente en desuso. La norma STM fue dada de baja hace 1 o 2 años. Nosotros tenemos la norma IRAN 1650 que no se actualiza desde la década del 60, porque prácticamente nadie la usa. Este método lo que hacía era poner el agregado en condiciones también extremas, uno normal de hidróxido de sodio 80 grados 24 horas, y lo que se medía era la sílice disuelta y se valoraba con una solución para medir la reducción en alcalinidad. Se entraba en una curva y se comparaba con los resultados de expansión medidos en los ensayos físicos. Nosotros lo seguimos usando en la parte de la sílice disuelta porque hemos encontrado buena correlación entre la cantidad de sílice que entra en solución con la expansión en las barras de mortero, sobre todo para agregados de reacción rápida. Los agregados de reacción lenta no se cumple tan bien. Bueno, dicho esto, me voy a focalizar entonces en lo que es el método petrográfico. El método petrográfico está normalizado también, está en Argentina con la norma IRAN 1649. Esta norma lo que habla es de petrografía de agregados. Yo después les voy a contar qué le tenemos que sumar a esto cuando los agregados son utilizados para hormigón, porque obviamente podemos utilizar agregados para mezclas asfálticas, para muchas otras aplicaciones. Yo me voy a focalizar en el hormigón. Cuando se trata de agregados naturales, el tema es mucho más complejo porque hay que tamizar la muestra, hay que analizar la composición de cada una de las fracciones, ponderar por el retenido en cada tamiz y sacar la composición en la muestra total. Si el agregado es límpido, las arenas que se utilizan en el AMBA, por ejemplo, que se llama comercialmente arena rubia, tienen más de 80% de cuarzo. Esto es un ejemplo visto con es muy fácil de ver. Las arenas nuestras, que tienen una componente alrededor del 50% de rocas volcánicas y que muchas veces están enmascaradas con películas superficiales, que a veces son carbonáticas, a veces también son de sílice, son muy difíciles de ver macroscópicamente o con lupa.
Entonces lo que hacemos es hacer secciones delgadas por cada una de las fracciones de tamiz y lo vemos con el microscopio petrográfico. Ustedes piensen, después les voy a contar más o menos cuáles son los límites, ustedes piensen lo que es contar, hay que contar 500 partículas por cada una de las fracciones. Bueno, como les decía en este diagramita, un poquito para mostrarles, podemos decir si son aptas o no aptas en función de los límites que establecen las normas que ahora se los voy a contar. Bueno, si están enmascaradas no vemos qué tiene adentro, pero muchas veces esa película también puede causar problemas, porque si la película es sílice, en general es sílice criptocristalina, que también va a reaccionar y va a reaccionar mucho más rápido. Bueno, entonces en esta tabla ejemplo nosotros dividimos familias de rocas o de minerales presentes, contamos la composición en cada fracción tamiz, ponderamos por el retenido en cada una de las fracciones y sacamos la composición en la muestra total. Esto tabla ejemplo que yo les puse para arena, lo mismo se haría para un canto rodado. Nada más que, bueno, obviamente con otros tamices, pero digamos que el procedimiento es el mismo. En el caso que sean arenas de trituración o piedra partida, en general son, como les decía, pueden ser mono o polilitológicos, lo que hacemos es agrupar familias de roca. La piedra partida es más fácil porque ya viene un triturado con una determinada granulometría, 620 es el más común, entonces todas tienen el mismo tamaño, hacemos familias de roca y después en general lo que hacemos es un corte delgado por cada una de las familias. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que ver? Si son rocas volcánicas, lo que tenemos que ver es la presencia de vidrio volcánico, puede haber calcedonia, como componentes deleterios, y si la roca es metamórfica tenemos que evaluar el tema del cuarzo con extinción ondulante y el cuarzo microcristalino. Además de las sustancias potencialmente reactivas, hay otras sustancias que se califican como sustancias nocivas. Estas normas, 1531 y 1512, para agregados gruesos y finos respectivamente, establecen los límites máximos permitidos para aceptar o rechazar un agregado. Las potencialmente reactivas, fíjense que el ópalo, con solo 0,5%, ya el material es rechazado, y 0,5% hay que contar 200 granos para encontrar uno. Por eso el trabajo del geólogo es bastante tedioso. En el caso del cuarzo, los límites son de tanto microcristalino como con extinción ondulante, el límite es 5%. Bueno, acá en la tabla tienen el caso para la reacción alcali-carbonato, el límite, la dolomita contenida en la dolomía, tiene que tener tamaño menor de 50 micrones y un máximo de 40%. Respecto de las sustancias nocivas, son sustancias que no son potencialmente reactivas frente a la reacción, pero pueden producir problemas en el hormigón, como por ejemplo las arcillas esmectíticas, por su capacidad de hinchamiento. Acá expanden no porque reaccionan químicamente, sino por un aumento de volumen. Los sulfatos, también sería tema para otra charla, hay otra patología que es por ataque por sulfatos, entonces la presencia de yeso, bueno, y otras sustancias nocivas. Les voy a mostrar entonces algunos ejemplos. Cuando encontramos cuarzo, hay rocas areniscas que tienen tamaño, si el tamaño del grano es grueso, son perfectamente aptas, y hay casos de areniscas, que ahora se los voy a mostrar en la próxima diapositiva, donde los granos de cuarzo están cementados por ópalo. Entonces acá lo que reacciona es el cemento de la arenisca. Bueno, acá hay algún ejemplo de calcedonia. Este es un ejemplo, si alguno de los que está en la charla trabaja en el tema, esta roca es muy conocida, es una arenisca que está en Chaco, que es creo que el material más reactivo de los que hemos estudiado, donde este es el ópalo está en el cemento de los granos de arena. Bueno, la sílice criptocristalina habíamos hablado, tridimita y cristobalita. Acá hay ejemplos de cuarzo con extinción ondulante y cuarzo microcristalino. Acá hay un ejemplo de una pasta vítrea. En el caso de las rocas carbonáticas, entonces, tenemos que medir el tamaño del grano de la dolomita
Y muchas veces esta reacción viene de la mano con la reacción álcali-sílice, porque a veces, bueno, en este caso el cuarzo, a veces hay arcillas que, o sea, dentro de lo que es el residuo insoluble de la roca dolomítica, que puede combinar, digamos, la reacción álcali-carbonato con la reacción álcali-sílice. Bueno, de las sustancias nocivas les acabo de hablar. Les dije entonces como los sulfatos, las esmectitas y también las zeolitas por el mismo tema, ¿no? Por la capacidad de variación de volumen. Entonces, para mostrar ejemplos de rocas de reacción rápida, cuando hablamos de roca, nosotros estamos acostumbrados a decir es una riolita o es una toba riolítica. Bueno, no todas las riolitas son iguales, ni todas las tobas son iguales. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Bueno, tenemos que ver si tiene o no tiene vidrio. Yo les puse acá 3 ejemplos, una roca altamente reactiva, una intermedia y una no reactiva. Si miramos lo que les decía la expansión en las barras de mortero, el límite era 0,1, fíjense que estas dos son reactivas, esta no. La sílice disuelta aumenta hacia la izquierda con la reactividad, con nicoles cruzados tal vez se vea mejor, esta roca es cristalina, estas rocas tienen vidrio en la pasta. Lo mismo en el caso de los basaltos, lo que tenemos que mirar es la presencia de vidrio. Tenemos acá 2 ejemplos que prácticamente no tienen expansión ni sílice disuelta, y acá tenemos otros ejemplos con vidrio que tienen expansiones altísimas y los valores de sílice disuelta son mayores. Dentro de la reacción lenta, entonces, lo que tenemos que mirar acá, las herramientas que tenemos es la presencia del cuarzo microcristalino y el ángulo de extinción ondulante. Esto van a encontrar, las normas son muy disímiles, van a encontrar diferentes criterios. La norma nuestra no establece un criterio ni para medir ni para ver a qué se considera cuarzo fuertemente deformado. Hay criterios en el mundo donde el ángulo o el valor del ángulo de extinción ondulante es diferente. En nuestro departamento hay una tesis que está ahora en desarrollo, que está trabajando sobre este tema como para establecer, digamos, un criterio que sea adecuado para la calificación de nuestras rocas. Bueno, acá algún ejemplo de rocas metamórficas que son potencialmente reactivas. Acá la reacción, como les decía, es mucho más lenta y se va a producir a veces 5 o 10 años después de finalizada la obra. Estos son ejemplos de dolomías con la reacción álcali-carbonato, con este borde se llama halocarbonático, este borde de reacción, y un ejemplo en lo que pasa mostrado por difracción de rayos X. Esta es la roca original, es todo dolomita, y este es el agregado después de haber reaccionado, donde fíjense que tenemos la D es dolomita y la C es calcita, donde tenemos reflexiones de alta intensidad de la calcita, evidenciado por el proceso de dedolomitización que les mencionaba hoy. Bueno, ¿qué se forma como producto? Como producto, el producto aparece en las cavidades de aire accidental o en las microfisuras, que los podemos estudiar por microscopía electrónica, utilizamos microsonda, difracción de rayos X, y son principalmente silicatos de sodio, potasio y calcio. Bueno, ¿qué podemos hacer para que esto no pase? Bueno, si tenemos, como les decía hoy, agregados potencialmente reactivos, no quiere decir que no se puedan usar. De hecho, los vamos a usar igual porque son los únicos que tenemos disponibles. Entonces, ¿cómo podemos evitar el desarrollo de la reacción? Bueno, una es disminuyendo el contenido de álcalis en el hormigón. Puede ser disminuyendo el aporte de álcalis de los minerales. Hoy está en estudio, también daría para otra charla, porque es un tema bastante largo, pero el aporte de álcalis que pueden hacer los feldespatos. Otra posibilidad es disminuir el contenido de álcalis del cemento, perdón, el uso de cementos puzolánicos o adiciones minerales activas. En general estos cementos tienen silica fume o ceniza volante como materiales puzolánicos. Nosotros estamos estudiando una toba zeolitizada que funciona muy bien también como puzolana, o la mezcla de agregados. Hay agregados que tienen lo que se llama un contenido pésimo.
Es decir, uno no es que a medida que aumenta el contenido de agregado potencialmente reactivo, aumenta la reacción. Aumenta hasta un máximo y después disminuye. Entonces a veces se mezcla con otros agregados y se baja ese grado, digamos, de reactividad. Para terminar, porque creo que ya no me queda mucho tiempo, les quiero mostrar desde la estructura algunos casos que hemos estudiado nosotros y algunos casos que tuve la oportunidad de visitar, que me parecieron bastante emblemáticos, y empiezo por esos, que son casos en Noruega, como a veces, si uno no tiene en cuenta la composición del agregado, lo que puede pasar, ¿no? Este es el caso de una villa olímpica que se hizo para unos Juegos Olímpicos de invierno en Noruega. Esta es la estructura que contiene para la antorcha, y lo que hicieron los que lo diseñaron, decidieron utilizar vidrio en el hormigón para hacerlo más transparente. Bueno, el vidrio, como vimos hoy, es uno de los materiales potencialmente reactivos. En poco tiempo, fíjense lo que es la estructura. Los otros ejemplos que les voy a mostrar, y dentro de la Villa Olímpica, son todos agregados de reacción lenta, son rocas metamórficas, las rocas que produjeron la reacción, y estas son las tribunas, las gradas, todas afectadas por la reacción alcali-sílice. Una presa que estaba en una de las primeras diapositivas, esta hermosa presa la tuvieron, ya está destruida, esta foto es del año 2008, y la volvieron a construir aguas arriba porque el deterioro era tan grande que ya no se podía reparar, también afectada por agregados de reacción lenta, por rocas metamórficas. Estos son dos puentes, en este caso es la base que sostiene los cables de acero, afectada por la RAS, y este es un puente que está dentro de la ciudad de Trondheim, que ha afectado totalmente su estructura por la reacción alcali-sílice. Y este me pareció el más emblemático de todos para mostrárselos y comentárselos. Esto está en Trondheim. Son los búnker que se hicieron en la Segunda Guerra Mundial para esconder los submarinos. Es una pared de 6 metros de espesor de hormigón. Acá se ve bien lo que les decía, la fisura en 3 direcciones a partir de un punto, la formación de los geles o los productos de reacción, y fíjense, bueno, arriba hicieron de esto, hoy hay oficinas, ¿no? Esto es, por acá es por donde entraban los submarinos. Bueno, y algunos ejemplos de Argentina. Esta me la robé de... Acá no sé qué pasó. Se ve... Me apareció un mensaje, perdón. Perdón. Esta me la robé de un discípulo que hizo su tesis doctoral en las rocas metamórficas de las Sierras Chicas de Córdoba. Son agregados de reacción lenta, y bueno, como ejemplos, para mostrarles toda la secuencia, tenemos pavimentos de la ruta provincial número 1, los estudios hechos con lupa, con microscopía óptica. Fíjense que no solo está fisurada la pasta, sino que también la reacción es tan fuerte que también fisura los agregados. Y estos son los productos de reacción que estudiamos también con microscopía electrónica y la composición determinada por EDS. En Córdoba también otro caso que sí, probablemente muchos de ustedes hayan visitado Carlos Paz, la autopista Córdoba-Carlos Paz, también tiene o tuvo RAS. Lo que hicieron en este caso, en algunas partes hicieron parches y le pusieron una capa asfáltica. Como la reacción se siguió desarrollando abajo, hoy está ondulado el asfalto. Bueno, esto para mostrarles un poco también las coronas de reacción, los productos de reacción y cómo se ve el microfisuramiento del hormigón en el microscopio óptico y el análisis por microscopía electrónica. Y un caso de acá de la zona también tenía que nombrar, también, bueno, yo hice mi tesis doctoral hace más de 30 años en los agregados reactivos de esta región, y bueno, ahora hay un tesista que es docente del departamento que está trabajando en este tema. En la región tenemos potencialmente reactivas arenas, y tenemos también como agregados gruesos, cantos rodados, y también tenemos piedra partida, tenemos de todo. Este es un ejemplo de un pavimento deteriorado por la RAS, como consecuencia del uso de arenas acá de la región.
Acá se puede ver la fisuración del hormigón que afecta también a una partícula del agregado, las típicas coronas de reacción a lo largo de los agregados reactivos, y acá visto con microscopio óptico se pueden ver una partícula de una vulcanita que está también fracturada. Y yo les decía hoy que en el caso de las columnas están menos expuestas a veces que un pavimento a la RAS, porque tenían que converger, digamos, las tres variables, que eran álcalis, agregado reactivo y humedad. Pero bueno, este es un caso de una columna, de una estructura en un edificio, que la humedad quedó porque la columna era tan grande que no se alcanzó a fraguar, digamos, o a secar, y esa humedad generó muy rápidamente la reacción álcali-sílice, y en este caso el agregado era un agregado de reacción rápida, era un canto rodado que tenía un alto contenido de calcedonia. Bueno, con este ejemplo más o menos termino, y bueno, gracias por la paciencia. No sé si hay alguna pregunta. Ahí está. Sí. A ver, ahí pide la palabra René, le podemos dar el espacio para que pueda intercambiar allí. Le dieron la palabra, pero no tiene el micrófono abierto. Me parece que no tiene el micrófono abierto. Adri, si nos haces el favor de abrirle. Ahí está. Ahora sí, me había Ahora sí. autocensurado. Sí. Nada, Silvina, como era de esperar, excelente, ninguna sorpresa. Bueno, gracias. Tu didáctica y conocimientos, nada, ya han sido puestas a pruebas, así que. Pero simplemente, así que excelente lo que has presentado. En mi cabeza hay mucha agua, siempre hay agua, ¿no? Y vos por ahí nombraste humedad. Entonces, ¿se sabe algo, cómo decirlo? Y perdón mi ignorancia, porque recién sobre la calidad del agua, por ejemplo, entre agua marina o agua dulce, si en la elaboración del hormigón eso interviene, si se conoce algo sobre eso. Respecto del agua hay varias cosas que podemos decir, pero sí y no vinculado con la RAS. El agua es muy importante por el problema de ataque por sulfatos. Ahí es determinante. Como un aporte externo, porque el ataque por sulfato, que es una patología que no es mi especialidad, pero puede ser un ataque interno, intrínseco, que hablé yo un poquito de sustancias nocivas, ¿sí? Que el agregado contenga, por ejemplo, exceso, y otra cosa puede ser por un aporte de un factor externo, como puede ser el agua, ¿sí? Otro tema importante en la composición del agua que puede afectar a la durabilidad del hormigón es en los hormigones armados, pero por el tema de la corrosión de la armadura, por el ataque por cloruros. En el caso de la reacción álcali-sílice, el agua puede tener incidencia en el sentido que uno puede decir, bueno, si el agua también aporta álcalis, tenemos una fuente más de álcalis, además de la que proveen los agregados y la que provee el cemento. Porque, como les decía hoy, para que se dé la RAS necesito sílice y necesito álcalis. Si el agua también aporta álcalis, bueno, es una fuente más de contribución. Pero el agua es la que más afecta. Nosotros hicimos un estudio integrado con el grupo de Claudio Lexou, donde veíamos cómo incidía, digamos, la zona no saturada, ¿no? Cómo incide, a veces es peor. Es peor la moja seca, digamos, que esté siempre en contacto con agua permanente. Hay una ingeniera de Carla, una ingeniera también de la universidad, que hizo su tesis en durabilidad de hormigón en diferentes ambientes, y lo que ella evaluó, pero esto ya es un aspecto ingenieril, cómo incide, digamos, el ambiente en la durabilidad de las estructuras. Entonces, en el ambiente marino, ninguna duda que el cloruro es el enemigo de la armadura. Y estudiamos los espigones de monte cuando todavía estaban, y el deterioro más grande de los espigones se producían en la zona de moja seca. Los que estaban siempre en contacto con el agua estaban mejor que los que estaban, digamos, en la zona de
que iba de la pleamar a la bajamar. No sé si respondo más o menos. Sí, absolutamente. Muchas gracias, Elena. Genial. Bien. Dejamos el espacio para que alguien más pueda intervenir. Si lo desean, pueden indicarlos también por el chat para poder darle la apertura al micrófono. Bien. Bueno, si no tenemos ninguna otra consulta, inquietud extra, a ver, quisiéramos poder, de alguna manera a la distancia, cerrar la Y presentación yo de la quisiera hacer una doctora. pregunta. Sí, escuchamos. Hola. No, mira, quería saber, en el caso de los hormigones, cuando se le agregan acelerantes, que se supone que tienen la tendencia a detener la reacción de fraguado o acelerarla, la reacción de fraguado, ¿eso condiciona o determina para algo la futura durabilidad de ese hormigón? De vuelta, yo no voy a hablar de durabilidad más allá de lo que es de incumbencia con los agregados, porque hay otro montón de variables, inclusive en lo que es el diseño del hormigón, o en la relación agua-cemento, o en la dosificación, o en un montón de variables que son netamente ingenieriles. Con esos productos lo que nos ha pasado a veces cuando hemos querido hacer algún estudio es que como son marcas registradas, es muy difícil saber cuál es la composición. Entonces es muy difícil saber qué variables son las que actúan cuando nosotros tenemos un componente desconocido. Así que en realidad no hay antecedentes en la literatura o en la bibliografía de que afecte, digamos, por problemas vinculados con lo que yo estoy estudiando. Pero no sabemos, el problema que hay es que no sabemos exactamente cuál es la composición que tienen, ¿no?, en estos productos. Sí sabemos, por ejemplo, los cementos puzolánicos o los cementos con adiciones, porque sabemos cuál es la adición que le ponemos, o cuál es la adición, o cuáles los componentes que tienen los diferentes tipos de cemento, ¿no?, que también han ido variando mucho a lo largo de la historia. Así que no me animo a asegurar que no, pero la verdad que no. Hasta donde yo sé, la respuesta sería no, pero no me animo a darla como certera. Bien. Bien, acá me hacen algunas preguntas en chat que te puedo llegar a leer, Sil. Dice lo siguiente, bueno, un usuario que no se identifica dice que muy buena la exposición, y menciona si se podría hacer algún comentario sobre los basaltos toloíticos de Serra Geral. Esta persona no trabaja específicamente en el tema, pero vive en Misiones y trabaja en vialidad, y de ahí que le surge la consulta, ¿sí? Algo en particular. Sí. Bueno, nosotros hemos estudiado particularmente con Maisa, hemos empezado a principios del 2000, diría yo, a estudiar estos basaltos, y el año pasado una docente del Departamento de Geología, Lenis, defendió su tesis doctoral. También le digo a esta persona que si quiere acceder a la tesis, seguramente está disponible, después por ahí Ana le puede explicar mejor, pero es de la Universidad Nacional del Sur, donde he estudiado, no los de Misiones, nosotros tenemos algunas publicaciones de los basaltos de Misiones, ella estudió Entre Ríos y Corrientes, pero bueno, son estos basaltos que menciona. Y si tenemos que calificarlos desde el punto de vista petrográfico, tenemos que decir que son potencialmente reactivos. Lo que nosotros hemos visto en los ensayos físicos, que todos son altamente reactivos, con expansiones en el orden de 5, 6 y hasta 8 veces el valor máximo en el método acelerado de la barra de mortero. Pero en el prisma convencional, que yo les contaba que tarda un año, que es el que más se asemeja a las condiciones normales, algunos dan expansión y otros no. Algunas canteras sí y otras no. Hay estructuras afectadas que se han hecho de hormigón con estos basaltos y han tenido RAS, sí, hay casos. Nosotros estudiamos un caso con un grupo de ingenieros de Buenos Aires que fue muy, muy llamativo, porque era un pavimento donde había tramos que estaban afectados por la reacción y otros no. Lo que se vio es que el agregado era siempre el mismo. Bueno, en ese caso lo que había pasado es que una zona había estado inundada en un tiempo, y eso provocó, digamos, como
como la tercera pata de ese triángulo que les mostré, y la reacción se produjo. Desde el punto de vista petrográfico, todos los que hemos estudiado, o la mayoría, califica como potencialmente reactivo, porque casi todos tienen más de 5% de vidrio en las pastas, que es lo que establece las normas como límite. De la experiencia, hay obras que están hechas con estas rocas que no han tenido problemas, probablemente le falte una de esas tres vértices, digamos, del triángulo, y como les decía, el método del prisma, que es el que más se asemeja a las condiciones de obra, en algunos no han dado expansión, pero califican como potencialmente reactivos, sí. Vale, perfecto. Esperemos, no tengo el nombre, pero esperemos haber cubierto la expectativa. Emiliano Contreras también nos pregunta si existe alguna forma de controlar un hormigón que uno compra y llega a la obra en el mixer para determinar si tiene agregados de reacción lenta o rápida. De modo rápido en obra, consulta desde Córdoba, porque él está en el ámbito de la ingeniería civil. Sí, a nosotros en general lo que se hace es, bueno, acá tiene el hormigón elaborado, nosotros podemos estudiar el agregado en el hormigón, pero ya no podemos normalizarlo, porque la norma lo que nos pide es que nosotros sobre una determinada cantidad, yo les decía hoy, en el caso de los agregados naturales, 500 partículas por fracción, en el caso de las rocas tenemos que separar litotipos y analizar cada litotipo y determinar. En el caso del hormigón, hacemos petrografía del hormigón y decimos tiene o no tiene componentes reactivos. Lo que no podemos decir es cuánto respecto de esos límites que yo les mostraba de la tabla, porque ahí no tenemos el agregado virgen, tenemos el agregado grueso más el agregado fino más el cemento. Lo que sí podemos decir, analizado el hormigón, si hay o no componentes reactivos. No en el mixer cuando está en estado fresco, porque necesitaríamos hacer fuerte delgado, ¿no? Pero sí con el hormigón endurecido, podemos hacer el estudio y decir si tiene o no tiene componentes reactivos, y obviamente de reacción lenta. Bárbaro. Bien, para no quedarnos con la duda, la pregunta del basalto toleítico venía de Susana Ciccioli, que es geóloga de la Universidad de La Pampa, perdón, me parece, o La Plata, y trabaja en gestión ambiental, ¿sí? Como para no quedarnos con la duda de la persona, ¿sí? Bien, Emiliano dice que muchas gracias, muy claro, ¿sí? Y bueno, no sé si alguien más se anima a pedir la palabra o sencillamente mandar alguna pregunta que podamos leer. Bien, Sí, entonces buenas noches. Sí, Pedro. Sí, Silvina, buenas tardes. Hola. Una consulta sencilla, cortita, ¿existe alguna metodología relativamente rápida a emplear en el campo para poder detectar el comienzo de estas reacciones? Me refiero a que cuando uno hace inspección a las empresas mineras que están en Santa Cruz, están en el macizo, se emplea los áridos que existen en los alrededores del proyecto. Entonces ahora me queda la duda de este tipo de material. ¿Existe alguna forma de detectar el comienzo de toda esta reacción química que vos estabas comentando? ¿Vos me preguntás de detectar en el agregado o en una estructura? No, ya en la construcción hecha, ¿sí? Ah, la construcción hecha sí. Bueno, las manifestaciones son el fisuramiento en forma de mapa, ese es clásico. A veces se puede confundir con lo que se llama, o lo que llaman los ingenieros, la retracción superficial, ¿sí? La retracción superficial, como lo dice la palabra, se produce en la superficie, digamos, del hormigón. La reacción se produce en toda la masa. Entonces es fisuramiento en forma de mapa, y siempre hay ese producto de reacciones, que aparece primero como gel o como esos exudados blanquecinos. Esos son los síntomas inconfundibles para definir si hay o no hay reacción. Perfecto, Como para gracias. ver así a priori. Por supuesto que si la reacción está en estado incipiente, por ahí no es tan fácil, pero uno visualmente, de hecho uno siempre hace primero un relevamiento visual en campo como para diagnosticar, digamos, la patología. Claro, yo te hacía la pregunta porque a veces es difícil poder determinar en el campo si eso es producto del congelamiento y descongelamiento anual que se produce o por este proceso que vos estás comentando.
El diseño de fisuración es diferente. Las fracturas son siempre de este estilo, tipo mapa, a partir de un punto en 3 direcciones a 120 grados. Y siempre como consecuencia la fisura en un congelamiento de cielo seguramente va a estar vacía. Si es reacción va a estar rellena con estos materiales, porque el gel se mete adentro de la fractura y eso es lo que sigue hinchando y lo que sigue rompiendo, o sigue expandiendo. ¿Sí? Siempre hay material de reacción. En el otro caso debería estar vacía la fisura, o a lo sumo con un material plástico de relleno por movilidad, digamos, de un material plástico de la zona, pero no como un producto de la reacción intrínseco del hormigón. Perfecto, gracias. Un abrazo. Bien, hago lectura de otra pregunta. Sil dice lo siguiente, Tamara. ¿Puede ser que el hormigón reacciona de una manera que se quema pasado cierto tiempo en el mixer? Que se quema. No, Que se quema. no sé qué quiere decir con se quema. No. Tamara, si nos aclarás la pregunta. No sé a qué se refiere con se quema. No. Pero no creo que sea, no creo que se pase de punto. No sabría decirlo. No sé. Bueno, Tamara, no sé si querés abrir y preguntar, si no, damos espacio a alguna otra consulta a la doctora. Bien. Bueno, creo que si no hay más inquietudes, te vamos a poder liberar, Sil, te liberamos un poco para que relajes. No sé si por ahí hay alguien más. No sé, escuché a alguien más. ¿No? Bien. Bueno, bravo, todo bravo ahí. Tal cual, gracias por estar, y bueno, cualquier duda que tengan o que haya quedado, ahí abajo tienen mi mail y me pueden mandar alguna consulta o un WhatsApp. ¿Cómo se cierra, director? ¿Cómo se cierra? ¿Con aplauso cerrado? Un aplauso virtual, cada uno en su casa. Bueno, gracias a todos. Felicitaciones. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Silvina, por el tiempo y por ofrecerte siempre. Muchas gracias. ¿Sí? Adiós. Chao, chao.